Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Rosana y estaré en las dos siguientes clases con ustedes. La primera será grabada y la segunda en directo. Es la primera vez que estoy con ustedes aquí en Chile, en la clase, y espero pasar no solo un buen momento, sino sobre todo, obviamente, que podamos aprender juntos de la palabra de Dios. Esto de aprender juntos de la palabra de Dios no es una mera frase hecha, lo digo en serio porque eh, cada etapa de nuestra vida podemos entender de una forma distinta estos versículos, o por lo menos el versículo que hoy vamos a estudiar. No que tenga un diferente significado, sino el nivel de profundidad del significado de las palabras puede ser distinto y más profundo. En esta ocasión vamos a memorizar el versículo que se encuentra en Romanos 10:13 y dice así: porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Es un versículo muy chiquitito, muy cortito, pero con un significado bastante profundo, que es el que vamos a estudiar hoy. Vamos a empezar con una oración y los invito a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, porque nos das vida para empezar, porque tenemos sustento, tenemos techo, porque tenemos a nuestros padres. Gracias, Señor, por ese privilegio y sobre todo por el privilegio de conocerte. Te pedimos, te rogamos, te imploramos que abras nuestras mentes y corazones en los próximos minutos para entender un poco más de tu palabra. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, no sé cuántos de ustedes practiquen algún deporte y tampoco sé si sean buenos en ese deporte o muchos deportes si es que practican varios. Yo soy muy mala para todos o para casi todos, salvo en la bicicleta. Por eso es que le tengo un muy especial cariño al ciclismo y particularmente a las bicicletas, ¿no? Tuve mi primera bicicleta profesional a los 13 años. Mi papá me la regaló y me enseñó a usarla. Eh, Tenía muchos botoncitos, muchas palanquitas y entonces yo no sabía cómo manejarla, pese a que ya había tenido otras bicicletas pequeñas. Esta bicicleta era enorme para mi edad y para mi estatura. De hecho, yo soy muy pequeña, entonces cualquier bicicleta semiprofesional es muy grande para mí. Eh, ¿Cómo aprendí a manejarla? Bueno, mi papá me enseñó a utilizarla, pero sobre todo me dio seguridad para usarla. Y la forma en que me daba seguridad era estando ahí conmigo, las primeras veces. Si no iba corriendo junto a mí, iba atrás en su propia bici. Y a mí me daba miedo voltear, ni siquiera podía voltear a un lado, mucho menos hacia atrás, pues porque descuidaba el frente, ¿no? Entonces, la forma que tenía mi papá de darme seguridad y de indicarme qué hacer en ciertos casos era hablándome. Yo le decía, papi, ¿estás ahí? Me decía, sí, estoy aquí. Estoy atrás de ti, estoy a un lado, sigue, cuidado con el auto, sube por esta colina, baja. Todas esas indicaciones estaban ahí. O a veces simplemente mi papá me decía, estoy aquí, te estoy viendo. Y eso era muy importante para mí. Me caí muchas veces. Tengo muchas cicatrices en los codos, en las rodillas, porque me caí muchas veces y me lastimaba. Nunca me rompí nada, pero sí me lastimaba. Me salía sangre y era aparatoso. Eh, y mi papá estaba ahí. Y no era que todo el tiempo me mimara, o sea, no me decía, ay, pobrecita, ya, sigue, vámonos a la casa. No, al contrario, decía, levántate y sigue. O sea, tienes la fuerza, sigue, levántate, ya no pasa nada, es un poco de sangre, vamos a regresar pronto a la casa, te pones alcohol, no sé, o cualquier cosa que pudiera sanarme. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque el versículo de hoy tiene que ver con eso. La lección es muy sencilla. Si nosotros llamamos a nuestro Padre nos va a responder, porque nuestro Padre está ahí siempre. Y hablo no de nuestros padres terrenales, sino de nuestro Padre celestial, de nuestro Creador, del único y perfecto, que nunca nos va a fallar, que siempre va a estar ahí con nosotros. No siempre mimándonos, pero sí siempre cuidándonos. No es que
nos libre de los problemas, no nos va a librar del bache que está ahí enfrente, porque el bache está ahí enfrente. Nos va a ayudar a superar ese bache, nos va a ayudar a superar esos problemas. Y en algunas ocasiones nos va a probar, pero Él va a estar ahí siempre con nosotros. Les cuento todo esto porque estoy segura que ustedes en algún momento han pasado por esto, han pasado por algunas situaciones y han necesitado a sus padres celestiales, a papá, a mamá, y los papás han estado ahí. Bueno, imagínense que esto es lo mismo que pasa con Dios, pero Él está ahí siempre. Cuando ustedes están en la escuela, o sea, que iban a los colegios, en esos momentos sus padres no estaban físicamente con ustedes, pero ustedes sabían que al término de la escuela, regresando a casa, ellos iban a estar ahí. La lección es de nuevo esta. Dios está ahí siempre. En ningún momento nos abandona. En ningún momento. Sin embargo, hay una clave fundamental, un conducto fundamental a través del cual podemos comunicarnos con Él y a través del cual recibimos su perdón y su amor también. Y esa clave, esa llave es Jesús. Esto es fundamental porque sin Jesús nosotros no podemos tener acceso al Padre. Les voy a explicar esto a medida que avance la clase, pero quiero que esto se lo graben y seguramente lo saben, pero que lo tengan presente una vez más. El tema de hoy, como podrán imaginar, es justamente la salvación. No se encuentra en nadie más que en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es quien nos lleva al Padre, porque Él es quien nos conduce, quien nos ayuda a llamarlo cuando lo necesitamos. Él es quien nos enseña a llamarlo, a llamar al Padre. Imaginen a Jesús como una llave que abre un candado. Si yo no tengo la llave correcta, es imposible abrir un candado. Si yo no tengo la llave maestra, es imposible abrir un candado, o sea, imposible abrir una puerta. Parecen sencillo y seguramente, insisto en esto, lo han escuchado muchas veces antes en el templo y de sus padres también y de sus profesores. Lo cierto es que esta verdad, la verdad de Jesucristo y el Padre, la comprendemos de forma distinta conforme avanzan los años. La forma de entender y de apreciar la misericordia de nuestro Padre es distinta conforme vamos pasando años y conforme van pasando experiencias, conforme van pasando los problemas. Si ustedes mismos a su edad recuerdan cuando eran más chicos, van a recordar y van a dimensionar, aunque sea un poquito, estas palabras. No es lo mismo cuando ustedes tenían 5 años, que ya pueden tener el recuerdo o la memoria de algunas cosas, cuando tenían 8, cuando tenían 10, a la edad que tienen ahora. Hago mucho énfasis en esto porque este mismo versículo, y de hecho toda la Biblia, la podemos entender de manera distinta en nivel de profundidad conforme va avanzando nuestra vida. Y entonces, por eso, lo que les decía al inicio, que espero que podamos aprender ustedes y yo más sobre la palabra del Señor en esta clase, porque todo el tiempo estamos aprendiendo. Todo el tiempo estamos aprendiendo si abrimos nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, les voy a decir 10 cositas, 10 puntos que quisiera que tuvieran presente siempre. El primero es Adán y Eva, nuestros padres terrenales, pecaron y desobedecieron a Dios. Y esta desobediencia nos alejó de Él. Después, el pecado fue tan grande que ya no podíamos estar en la presencia del Señor, de nuestro Padre. Solo podríamos regresar a Él siendo puros. Y como no hay nadie puro, no hay nadie en este mundo sin pecado, Dios mismo, en su misericordia y en su amor, dispuso una solución. O sea, nos dio la alternativa, nos dio la llave para que regresáramos a Él.
Esta llave se llama Jesús. Y Jesús en su perfección y pureza pagó por nuestros pecados en la cruz. O sea, Él murió y en ese momento pagó los pecados venideros, los que ustedes van a cometer en 5 minutos, en 2 horas, en 5 años, en 20 años. Jesús ya pagó por ese pecado. Pero solo podemos regresar al Padre a través de Él. Solo podemos regresar al Padre y a esa comunión a través de Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros aceptamos que ese sacrificio fue real, que es real, tenemos una comunicación directa con el Padre y podemos regresar a su presencia. ¿Qué significa aceptar a Jesús? Significa todo lo que les acabo de decir. Aceptar que nuestros padres terrenales pecaron, o sea, que Adán y Eva pecaron, que nuestros padres, los dos que tenemos aquí, pecaron y pecan todo el tiempo, que nosotros pecamos todo el tiempo y que solo podemos ver de cara a Dios si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, si aceptamos que Él murió en la cruz. No hay ninguna alternativa posible a esto. O sea, fuera de Jesús no hay nada. Sí, oye, pero es que yo te doy una solución. No, solo Jesús nos puede llevar al Padre. Solo Jesús nos da esa seguridad y nos garantiza que nos va a llevar con el Padre. Ninguna llave, sino Jesús, puede abrir ese candado que nos lleva a la comunicación directa con el Padre. Nadie más puede conducirnos a la presencia del Padre si no es Jesucristo, el Hijo perfecto. Entonces, quiero que se queden con estos puntitos que les acabo de dar porque es fundamental para entender todo lo que viene. Les voy a dejar una tarea. La tarea consiste en lo siguiente. La primera es, les voy a dejar 2 pasajes bíblicos y de esos 2 pasajes bíblicos van a escoger uno solo. El primero es Hechos 4:12 y el segundo es Efesios 2 del 8 al 9. Ustedes van a escoger uno de estos 2 versículos. Les voy a dejar también un archivo en Word donde dejo todo escrito, pero se los digo de una vez. Entonces, de estos 2 pasajes van a escoger uno solo. Y la tarea consiste en que lo lean y le den una interpretación. No es tan sencillo porque van a escribir esta interpretación. Quiero que la escriban, que la redacten, porque a la hora de redactarlo ustedes van a tener cierto orden. Y eso, quiero que eso suceda. Entonces, van a decirme este pasaje con sus propias palabras, lo van a interpretar. Y, ojo, si tienen alguna duda, la tarea es que le pregunten a sus papás, a su papá, a su mamá, o a su hermano mayor, o a sus abuelitos, a alguien mayor. Si ustedes tienen alguna duda, pueden preguntarle a alguien mayor que les explique, o pueden pedirle que les explique el pasaje. Y después van a redactar qué es lo que ustedes entendieron. Es una tarea chiquitita, pero que quiero que la hagan. La segunda tarea es memorizar el versículo de Romanos 10:13, que dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es el mismo versículo que aprendimos aquí. Con esto me despido, espero que les sea útil y sobre todo que vayan a la palabra y estén reflexionando sobre lo que les conté aquí. Gracias por su atención, nos vemos la próxima semana en directo. Voy a orar de manera rapidísima para terminar. Padre Santo, gracias Señor, te damos por estos minutos, gracias por la vida que nos das y las bendiciones diarias. Te pido que te quedes con todos los chicos, Padre, con sus padres terrenales, con sus familias. Y te pedimos de manera muy encarecida, Señor, por todos los que necesitan de tu palabra y todos los que necesitan también abrigo, techo, comida. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.